viene a hablarnos Laura dentro de su sección de, bueno, pues improvisación, teatral y demás, aunque esto trasciende un poco la improvisación y habla un poco en general de la actuación, de la creación de personajes y cómo, diferentes consejos, 3 en concreto, de cómo crear un personaje. Y para eso, directamente, en vez de hablar, lo voy a poner y que hable ella. Quería presentar en la pildorita de alta escuela algo que tiene que ver con la elaboración de personajes. Para mí es fundamental cuando elaboramos un personaje tres elementos fundamentales. Uno de ellos es las emociones. Algunas de las emociones básicas son, pues, por ejemplo, miedo, tristeza, alegría y asco. Otra cosa muy importante para elaborar un personaje sería la prosodia, que es lo que nosotros llamamos en logopedia y también en actuación, pues todo lo que tiene que ver con el ritmo, la velocidad y la forma en la que hablamos, el tono, el acento. Y por último, otro elemento que para mí es fundamental es la forma en la que nosotros utilizamos nuestros órganos articulatorios o órganos de lenguaje. Es decir, si yo tengo unos labios y los junto mucho, apenas se me va a entender. En cambio, si hablo con la boca muy abierta, se me Qué va crack. a entender más. La respiración, en este caso, juega un papel fundamental. Espero que lo utilicéis y que os vaya bien para vuestros contenidos en Muévete a tu bola o donde sea. Os hago algún ejemplito rápido y así acabamos antes. Imaginad una frase sencilla. Por ejemplo, voy a dar una vuelta, mamá. Muy bien. En esa frase vemos claramente que si yo la tuviera escrita, pondría voy a dar una vuelta, coma, mamá. La coma escrita, en realidad, en habla, en la expresión oral, sería una respiración, una parada. Voy a dar una vuelta. Mamá. Podríamos llamarle pausa dramática. Hay varias formas, ¿vale? Si además de esto, que es la parte de la prosodia y la parte de la articulación, son dos de los elementos, yo le añado emoción, la cosa cambia bastante. Voy a dar una vuelta. Mamá. No, ahí he puesto tristeza. Pero además he hecho muchos cambios en la prosodia y además la respiración estaba atormentada, ¿no? Y ya hemos creado un personaje. Voy a ir ahora desde la alegría máxima, es decir, la euforia. ¡Voy a dar una vuelta, mamá! ¿Qué ha pasado? Algo parecido, ¿no? Primero mi cara ya la habéis visto que ha cambiado totalmente. Después, en lo que se refiere a los órganos del lenguaje. Después, en lo que se refiere a la emoción, era disparadísima hacia arriba. Y por último, en lo que tiene que ver con la prosodia, si os fijáis, el ritmo era mucho más acelerado. Y la respiración más cardíaca, ¿vale? Por eso os digo que es muy importante que utilicéis esos tres elementos cuando queréis utilizar, hacer un personaje. Cuando hablo de personajes, cuando estamos hablando de teatro, un personaje parece a alguien, pues eso, personaje, ¿no? Como muy caracterizado. Pero en la vida real está lleno de personajes. De hecho, muchas personas que se dedican al arte o al teatro se inspiran en personajes de la vida real o de la calle, o muchos actores se inspiran observan durante días cómo camina una persona, el movimiento, ¿no? Cómo habla, cómo se mueve y sobre todo cómo se comporta. Por lo tanto, son justo esos tres elementos de los que he hablado, ¿no? Comportamiento tendría que ver más con las emociones, el movimiento pues tendría que ver con la articulación
Y la prosodia, pues en la forma, en cómo decimos las cosas, cómo dirigimos el mensaje, ¿vale? Es muy, muy importante. Eso también se utiliza mucho en las técnicas de marketing, como sabéis, publicistas. Bien, por hoy es todo lo que os puedo decir sobre creación de personajes. Nos vemos próximamente en otra pildorita de alta escuela de improvisación. Espero que nos veamos muy pronto, lo dicho, y suscribiros al canal. Hasta luego. Adeu.